La polvareda se alzaba como un velo sucio sobre el pueblo de Santa Muerte, un lugar donde el sol quemaba la piel y la esperanza por igual. En la plaza, una jaula de hierro oxidado colgaba de un poste, balanceándose con el viento seco. Dentro, un hombre. No un hombre cualquiera. El hombre de la montaña. Barba espesa como zarza, ojos como brasas bajo un sombrero raído, y cadenas que parecían incapaces de contenerlo. Nadie se atrevía a mirarlo a los ojos, porque decían que su mirada robaba el alma. Los niños susurraban que mató a 20 hombres con un solo cuchillo. Los adultos, que había hecho un pacto con el diablo en las cumbres heladas de la sierra. El pueblo entero lo temía. Hasta los bandidos, los pistoleros y el sheriff Valdés, un hombre que cargaba 2 revólveres sin ninguna conciencia, le daban la vuelta a esa jaula. Pero esa mañana, algo cambió. Una viuda vestida de luto cruzó la plaza, con un anillo de bodas brillando en su mano temblorosa, y pidió lo impensable. Quería comprar al hombre de la montaña. El sol estaba en lo alto, abrasador, cuando Clara Mendoza se detuvo frente a la jaula. Su vestido negro ondeaba como una sombra, y su rostro, marcado por el dolor de una vida rota, no mostraba miedo. Los murmullos se encendieron entre la gente que se apiñaba en las esquinas. «Está loca», decían. «¿Qué quiere con ese salvaje?» Clara no los miró. Sus ojos estaban fijos en el prisionero, quien apenas alzó la cabeza, sus cadenas tintineando como un presagio. «Sheriff Valdés», dijo Clara, con voz firme pero baja, como si hablara con el viento. «Quiero al hombre. Lo compro». El sheriff, un hombre de bigote torcido y ojos de víbora, soltó una carcajada que resonó en la plaza. La multitud se congeló. Nadie reía en Santa Muerte sin consecuencias. ¿Comprarlo?, respondió Valdés, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo mugroso. «Este no es un caballo, viuda. Es una bestia. Mató a media docena de mis hombres cuando lo atrapamos. Si lo suelto, este pueblo arderá antes del anochecer». Clara no se inmutó. Sacó el anillo de su dedo, un aro de oro gastado que había llevado por 10 años, desde que su esposo fue enterrado bajo el polvo de una mina colapsada. Lo sostuvo en alto, y el brillo del metal pareció desafiar al sol mismo. «Esto es todo lo que tengo», dijo ella. «Pero vale más que tu codicia, Valdés. Dámelo». El hombre de la montaña, que hasta ese momento había permanecido en silencio, soltó un gruñido bajo, como un lobo que despierta. La multitud retrocedió un paso. Sus ojos se clavaron en Clara, y por un instante, el aire se volvió espeso, como si el mismísimo diablo estuviera respirando entre ellos. Valdés se acercó a la jaula, su mano en la culata de su revólver. Miró al prisionero, luego a Clara, y finalmente al anillo. Su codicia era un secreto a voces, el hombre había vendido justicia, tierras y hasta vidas por menos. Pero algo en la mirada de Clara lo detuvo. No era solo una viuda rota. Había fuego en sus ojos, un fuego que no había visto en nadie desde que llegó a este maldito pueblo. «¿Por qué lo quieres, mujer?», preguntó, su voz baja, casi un siseo. «¿Qué puede querer una viuda con un demonio como este?». Clara no respondió de inmediato. Sus dedos apretaron el anillo, y por un segundo, pareció que el mundo entero se detenía. «Porque él es el único que puede matar al hombre que mató a mi esposo», dijo finalmente, y su voz cortó el aire como un cuchillo. Un jadeo colectivo recorrió la plaza. Nadie sabía quién había matado a Diego Mendoza, el esposo de Clara. Algunos decían que fue un accidente en la mina. Otros, que fue un ajuste de cuentas. Pero todos sabían que preguntar demasiado en Santa Muerte era firmar tu propia sentencia de muerte. Valdés entrecerró los ojos. «¿Y quién es ese hombre, viuda? Dímelo, y yo mismo lo colgaré». Clara sonrió, una sonrisa fría que no llegó a sus ojos. «No lo colgarás, sheriff. Porque ese hombre eres tú». El silencio cayó como un yunque. La multitud contuvo el aliento, esperando que Valdés sacara su revólver y terminara con Clara ahí mismo. Pero el sheriff no se movió.
Sus dedos temblaron sobre la culata, y por primera vez, el hombre que gobernaba Santa Muerte con puño de hierro pareció dudar. El hombre de la montaña rompió el silencio con una risa grave, áspera, como si la tierra misma estuviera riendo. Interesante, dijo, su voz resonando desde la jaula. La viuda tiene agallas. Pero, mujer, ¿crees que puedo ser comprado con un anillo? Clara se acercó a la jaula, ignorando los gritos de advertencia de la multitud. Sus manos se aferraron a los barrotes, tan cerca que podía sentir el aliento cálido del prisionero. No te estoy comprando, susurró, solo para él. Te estoy liberando. Pero a cambio, quiero sangre. El hombre la miró, y por un instante, sus ojos parecieron perforar su alma. Cuidado con lo que deseas, viuda. La sangre que pides puede ser la tuya. Luego, se recostó contra los barrotes, como si el asunto no le importara. Valdés, recuperando su compostura, dio un paso adelante. Basta de juegos. Nadie sale de esa jaula, Clara. Y si sigues hablando, te unirás a él. Pero Clara no retrocedió. Sacó un cuchillo pequeño de su vestido, oculto bajo las capas de luto, y lo blandió con una rapidez que hizo retroceder a Valdés. Dame la llave, Sheriff. O juro por Dios que este anillo será lo último que veas. La multitud estalló en murmullos. Nadie había desafiado a Valdés así. Nadie había vivido para contarlo. Pero antes de que el sheriff pudiera responder, un nuevo sonido cortó el aire, el galope de caballos. Desde el horizonte, una nube de polvo anunció la llegada de los hombres de Valdés, armados hasta los dientes, listos para aplastar cualquier rebelión. El hombre de la montaña se puso de pie, las cadenas crujiendo bajo su peso. Parece que tu plan tiene un problema, viuda, dijo, con una sonrisa torcida. Esos hombres no dejarán que me saques de aquí. Y tú no sobrevivirás al atardecer. Clara no lo miró. Sus ojos estaban fijos en los jinetes que se acercaban, sus siluetas oscuras contra el sol. No necesito que sobrevivas, hombre de la montaña. Solo necesito que mates. Valdés, ahora rodeado por sus hombres, recuperó su arrogancia. Agarren a la viuda. Gritó. Y si el salvaje se mueve, llenen esa jaula de plomo. Pero entonces, algo imposible ocurrió. El hombre de la montaña, con un rugido que hizo temblar la tierra, arrancó las cadenas de sus muñecas como si fueran de papel. Los barrotes de la jaula se doblaron bajo sus manos, y en un instante, estaba libre. La multitud gritó, algunos corriendo, otros paralizados por el terror. Valdés palideció, su revólver cayendo de su mano temblorosa. Clara no se movió. Mientras el hombre de la montaña avanzaba hacia los jinetes, ella arrojó el anillo al suelo, como si ya no lo necesitara. La muerte viene por ti, Valdés, susurró, y su voz era tan fría que hasta el viento pareció detenerse. La pelea fue brutal. El hombre de la montaña no necesitaba armas. Sus manos eran suficientes, puños como martillos, movimientos rápidos como el relámpago. Los hombres de Valdés cayeron uno a uno, sus gritos ahogados por el polvo. La plaza se convirtió en un campo de sangre, y el hombre de la montaña, cubierto de sudor y tierra, parecía más bestia que hombre. Valdés intentó huir, pero Clara lo interceptó. Con el cuchillo en la mano, lo acorraló contra la pared de la cantina. Por Diego, dijo, y su voz temblaba no de miedo, sino de rabia. Por todo lo que me quitaste. Antes de que pudiera clavar el cuchillo, el hombre de la montaña apareció detrás de ella. Déjamelo a mí, dijo, su voz baja, casi un gruñido. Pero no por ti, viuda. Por mí. Valdés gritó, pero fue lo último que hizo. El hombre de la montaña lo levantó como si fuera un muñeco de trapo y, con un solo movimiento, le rompió el cuello. El cuerpo del sheriff cayó al suelo, inerte. El pueblo quedó en silencio. Los pocos que no habían huido miraban al hombre de la montaña con una mezcla de terror y reverencia. Clara, aún con el cuchillo en la mano, lo miró. ¿Y ahora qué? Preguntó. El hombre se limpió la sangre de las manos en su camisa rota. Ahora, me voy. ¿Y tú,
viuda, harías bien en no cruzarte en mi camino otra vez. Clara sonrió, pero esta vez había algo diferente en su rostro. No era la viuda rota de antes. Era algo más. No te preocupes, hombre de la montaña. La próxima vez que nos veamos, no seré yo quien pida sangre. Y con eso, el hombre se alejó, su figura desvaneciéndose en el horizonte ardiente. Clara recogió su anillo del suelo, lo guardó en su vestido y caminó hacia la nada, dejando atrás un pueblo que nunca olvidaría ese día. Santa Muerte había visto la muerte, pero por primera vez, también había visto justicia.